Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper cálida, y si ya eres parte de esta familia, qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy nos sumergimos en uno de esos misterios que nos tienen a todos con el corazón en un puño, con una pregunta que ha estado circulando por las redes sociales y entre los fans más acérrimos de El Secreto Revelado: ¿a quién le dijo Ande te amo primero? Este es un verdadero enigma que vamos a desentrañar hoy. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles los mejores chismes, análisis y secretos de sus series favoritas. No te pierdas nada. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar a través de los momentos clave, los diálogos cargados de emoción y esas miradas que lo dicen todo. Sabemos que Ande es un personaje complejo, envuelto en un torbellino de emociones y decisiones que impactan a todos a su alrededor. Y cuando se trata de decir te amo, esa declaración puede ser el punto de inflexión de toda una historia. En El Secreto Revelado, hemos sido testigos de relaciones intensas, de amores prohibidos, de segundas oportunidades y de corazones rotos. Y en el centro de todo, está Ande navegando por estas aguas a menudo turbulentas. Para abordar esta pregunta, tenemos que retroceder un poco y analizar las relaciones principales en las que Ande ha estado involucrada. Pensemos en quiénes han sido las figuras masculinas importantes en su vida dentro de la trama. Tenemos a... Y por otro lado, está... Cada uno de ellos representa un tipo de conexión diferente para Ande, y es crucial entender la dinámica de cada una para descifrar esta pregunta. Consideremos primero la relación con... Desde el principio, su conexión fue palpable. Había una chispa, una atracción innegable, pero también muchos obstáculos. Fue en medio de una discusión acalorada donde las palabras salieron sin pensar. O quizás en un momento de vulnerabilidad extrema, donde el miedo a perderlo lo impulsó a declararse. Recordamos escenas donde la tensión sexual era casi insoportable, donde las miradas lo decían todo. En esos momentos es fácil que las emociones se desborden y que un te amo escape. Podría haber sido en uno de esos instantes de pasión desbordada, tal vez después de superar una crisis juntos o cuando creían que todo estaba perdido. La naturaleza de su relación, marcada por altibajos, hace que sea plausible que en un momento de desesperación o éxtasis, Ande haya sido la primera en verbalizar sus sentimientos profundos. Ahora, pasemos al segundo personaje. Con él, la relación es de una naturaleza completamente distinta. Quizás más pausada, más fundamentada en la amistad y el apoyo mutuo. Aquí el te amo podría haber surgido de una apreciación más profunda y prolongada. Podríamos estar hablando de un momento en el que él le demostró su lealtad inquebrantable, o cuando ella se dio cuenta de que él era su ancla en medio de la tormenta. A veces el amor más verdadero se revela no en fuegos artificiales, sino en la calma y la constancia. ¿Fue cuando él estuvo ahí para ella en su peor momento sin pedir nada a cambio? O quizás cuando ella se dio cuenta de que la felicidad que buscaba siempre estuvo a su lado, en esa persona que la conocía mejor que nadie. Este tipo de amor, a menudo más silencioso, puede llevar a una declaración de amor igualmente sincera, pero que surge de una base diferente. Es importante también considerar la posibilidad de que Ande haya dicho te amo de manera diferente a cada uno, o que sus sentimientos por uno hayan sido más confusos al principio que los del otro. A veces lo que pensamos que es amor puede ser una mezcla de gratitud, admiración o dependencia. Y el amor verdadero, ese que te hace sentir que no puedes vivir sin la otra persona, ese es el que deja una marca imborrable. Hemos revisado entrevistas con el elenco, declaraciones del equipo de producción y, por supuesto, analizado escena por escena los episodios más reveladores. Y aquí es donde reside el verdadero misterio. La forma en que se filman estas escenas, el guión, las intenciones de los directores, todo juega un papel. En muchas ocasiones, la sutileza es clave. Un susurro o una mirada intensa, un gesto tierno, todos pueden ser formas de decir te amo antes de que las palabras salgan. Si nos adentramos aún más, debemos recordar que Ande es un personaje que ha pasado por mucho. Ha tenido que tomar decisiones difíciles, ha sufrido desengaños y ha luchado por su propia felicidad. Su camino hacia el amor no ha sido lineal, sino más bien un laberinto de emociones. Por lo tanto, la persona a la que dijo te amo primero podría haber sido aquella que le ofreció la seguridad y el refugio que tanto necesitaba en un momento determinado.
O quizás fue la persona que despertó en ella esa pasión y ese deseo que creía perdidos. Pensemos en los momentos de mayor vulnerabilidad de Han. ¿Cuándo se sintió más expuesta, más dispuesta a entregar su corazón sin reservas? ¿Fue cuando se sentía abandonada y encontró consuelo en? ¿O fue cuando se dio cuenta de que la persona que siempre la había querido de verdad era, y que había estado ciega ante ello? Ahora, vamos a especular un poco basándonos en las tendencias dramáticas y en la forma en que se construyen las relaciones en las telenovelas turcas. A menudo la relación principal, la que está cargada de tensión y conflicto, es la que culmina en las declaraciones de amor más explosivas. Esto no significa que el otro amor sea menos importante, sino que la narrativa tiende a centrarse en el drama y la pasión. Sin embargo, no podemos descartar el amor que se construye lentamente, ese que florece a partir de la amistad y la confianza. Ese tipo de amor a veces se siente más auténtico y duradero. Por otro lado, es posible que la respuesta a quien le dijo Ande te amo primero no sea tan simple como un nombre. Podría ser que haya dicho te amo a ambos en diferentes momentos, o que sus sentimientos hayan sido tan complejos que una única declaración no pueda definir su experiencia amorosa. Quizás, lo más importante no es quién recibió el te amo primero, sino el significado que esas palabras tuvieron para Ande y para el desarrollo de su personaje. Recordemos también que en El secreto revelado, las apariencias a menudo engañan. Lo que parece ser una cosa, puede ser otra muy diferente. Los personajes tienen capas, secretos y motivaciones ocultas. Por lo tanto, la persona que parecía ser la más probable para recibir un te amo podría haber sido precisamente la última. Y viceversa. Después de analizar las diferentes posibilidades, de recordar esos momentos cumbre de la serie, y basándonos en la forma en que las tramas suelen desarrollarse, mi instinto me dice que la primera declaración de te amo de Ande probablemente estuvo ligada a la relación que la desafió más, la que la hizo sentir más viva y, al mismo tiempo, más asustada. Ese tipo de amor intenso, a menudo, es el que nos empuja a verbalizar nuestros sentimientos más profundos, incluso si nos da vértigo. Sin embargo, es crucial recordar que el amor puede manifestarse de muchas formas. El amor tranquilo y constante de también podría haber llevado a Ande a una declaración sincera, quizás cuando se dio cuenta de que esa era la clase de amor que siempre había anhelado. En resumen, mis queridos fans de El secreto revelado, hemos explorado las profundidades del corazón de Ande, analizando las complejas relaciones que han marcado su camino. Hemos considerado las posibles razones y momentos en los que pudo haber pronunciado esas dos poderosas palabras te amo. Si bien la serie a menudo juega con la ambigüedad y deja espacio para la interpretación, hemos intentado arrojar luz sobre este misterio. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta aventura de detectives de telenovelas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿A quién creen que Ande le dijo te amo primero? Déjenme sus teorías y opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos fascinantes personajes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de El secreto revelado, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.